que Israel estaba dividido en el reino del norte y el del sur, sino que también nos profetiza a nosotros. Y es más, a Isaías se le conoce sobre todo, o digámoslo así, como lo más brillante de su obra es el haber profetizado al Mesías y la manera en que el Mesías iba a vivir, iba a sufrir, iba a ser un Mesías universalista y salvador, y muy diferente del contexto en el que se toma el Mesías, sobre todo en la época de Jesús, que era un Mesías libertador. En Isaías podemos ver un Mesías de carácter universal, y va muy de la mano del libro de Daniel. Isaías, Daniel y Apocalipsis son libros que tienen un contenido muy similar, en tanto tienen como visiones sobre el futuro y sobre cómo va a ser el reino de los cielos y el reino también del remanente de Israel, de la cual nosotros hacemos parte, que viene siendo su iglesia. Más o menos eso es Isaías. Entonces hay profecías que Isaías da para el presente inmediato a él, hay otras profecías que él da 200 años después, y profecías que nos tocan a nosotros. Entonces yo, mientras voy leyendo el libro, voy explicando: esta profecía fue para tal tiempo, esta fue del 508 en la deportación de los babilonios, esta es en la invasión de Asiria, esta es sobre Moab, sobre Egipto, etcétera, etcétera. Y voy haciendo la salvedad para que no nos perdamos, que esa es la idea. Bien, entonces de nada. Vamos entonces a orar. Padre nuestro, gracias. Gracias porque nos has reunido, Señor, y esta siempre es nuestra oración. Nos has reunido de diversos lugares, pero con un solo propósito. Y es que aquí todos te queremos conocer mejor. Y no te queremos conocer simplemente para tener un conocimiento vano, o para decir que estoy aprendiendo o me estoy entreteniendo, bien sea con la historia o con un conocimiento más, sino que conociéndote, Señor, conociendo tu palabra y tu revelación, vamos a ponerla por obras y vamos a descubrir que todo aquello que tú nos dices, que tú nos revelas en tu palabra, sirve para vivir mejor, Señor, y sirve para ponerlo por práctica. Que esta escritura, que esto que escudriñamos acá no sea un conocimiento, sino que sea palabra de vida, que sea práctica, Señor, y que podamos poner por obras todo aquello que baja nuestra mente, que no se quede allí, sino que pueda servir para otros, a nuestros hermanos, para el servicio de los demás, porque ese es el todo, Señor, del que estemos acá reunidos. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu revelación o a tu palabra, mas si es así o va a ser así, Señor, calla primeramente a quien está hablando, pero si es para edificación de todos y que podamos poner por obras tu revelación, entonces que continuemos, Señor, y que podamos ponerlo en obras en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En fin. Muchas gracias. Ese ya está funcionando. Sí. Ok. Vamos en el capítulo 23, verso ¿qué, Alejo? ¿Qué 18 terminamos, ya vamos a empezar el 24. Ok, 23, el capítulo 24, mejor dicho. Sí, empezamos el 24. Sí. Vamos a empezar. Ok. Sí, aquí lo tenía yo. ¿Quién recuerda la charla pasada? ¿Qué fue lo último que tratamos? ¿O sobre qué fue lo último que hablamos? ¿O cuál fue la última profecía de Isaías? ¿O sobre qué? Que hablamos mucho rato sobre ese tema. Era algo de perdón. Sí. Ah, no. Pero no era de la profecía, solo un paréntesis que Él decía, lo que Dios decía, que no, en vez de estar en Egipto, en vez de estar como... Ajá. Era sobre los fenicios. También era sobre los fenicios, y hablamos sobre los fenicios y sobre el arrepentimiento que lo suscitó ese tema. Que ponían la seguridad, que no había plan B ni plan... Ajá. La seguridad de ellos. La falsa seguridad. Falsa seguridad. Exactamente. Muy bien, Bueno, entonces el capítulo se me perdió 24. Ok, ya. Vamos a ver entonces. Aquí ya cambia otra vez. Ya nos pasamos de la época en que, digámoslo así, el Fenicia empezó a caer ya por parte de los asirios, del imperio asirio,
cuando ellos invadieron todas esas rutas comerciales, los asolaron y Fenicia perdió como todo ese poder comercial que tenía, nos retrotraemos otra vez a un pasaje que no tiene nada que ver con Fenicia ni tiene nada que ver con ese tiempo. Nos va a hablar Isaías, otra serie de profecías, como que hagamos borrón y cuenta nueva. Dice: he aquí que Dios devasta la tierra, la asola y trastorna su faz, dispersando a sus habitantes. Y será el pueblo como del sacerdote, del siervo como de su amo, de la criada como de su señora, del que compra como del que vende, del que presta como del que toma prestado, del acreedor como el deudor. La tierra será totalmente devastada y entregada al pillaje, porque Dios ha pronunciado esta palabra. Aquí hay dos elementos muy puntuales en estos versículos. El primero es que nos están hablando de dispersión, ¿cierto? He aquí que Dios dispersará, asolará, trastornará y dispersará a sus habitantes. Entonces, es como si todos los acontecimientos, no solamente geográficos, cosmológicos y políticos, están supervisados por la soberanía de Dios. Eso es lo que está profetizando Isaías. Y en virtud de esto, Dios permite que su pueblo, o que dentro de su pueblo elegido, va a haber una dispersión. Va a ser asolado Israel por completo, sur y norte, y van a quedar unos pocos verdaderos israelitas que se van a dispersar. Eso en primer lugar. Y la otra dice, en esta dispersión, o cuando una nación es sitiada o es gobernada por otra, entonces se va a dar este fenómeno del que ya hemos hablado a lo largo del libro de Isaías, y es que las castas o clases sociales pues van a desaparecer porque no tiene sentido. Cuando llega un imperio y entra a gobernar otro, ya, si usted era un tipo que ostentaba cierta dignidad política, pública o de la realeza, pues eso ya no le va a servir absolutamente de nada. Y usted va a quedar, primeramente, el que tiene va a quedar en la misma condición del siervo, el que presta del que debe, y todos van a ser iguales, van a ser unas personas despatriadas y desposeídas. Un episodio muy oscuro de la humanidad para remontarnos, que tiene que ver con esto, recuerden ustedes, en la época del nacionalsocialismo de Hitler, en la persecución contra el pueblo de Israel, contra los judíos. Más que el pueblo de Israel, bueno, sí, tiene toda la relación contra todo aquel judío. Habían judíos que eran joyeros, habían físicos, habían profesores, habían músicos, porque los judíos que habían en Alemania eran personas que tenían mucho grado de erudición. Y gran parte, habían 3 familias de banqueros con las cuales Hitler, para generar un apoyo político, entonces comenzó a echarle la culpa de ciertas cosas, ¿cierto? A estos banqueros que eran de ascendencia judía. ¿Y qué pasó con ellos? En los campos de concentración, en Auschwitz y en todos esos lugares donde ellos los concentraban, ¿qué pasó? Allá, el psiquiatra era lo mismo. No sé si ustedes han leído, hay un libro muy bonito, yo creo que Melissa de pronto sí lo ha leído, que se llama El hombre en busca de sentido. Sí, claro. ¿Lo has leído? Claro, es psiquiatra. Claro, el padre de la logoterapia. Y él explica ahí cómo el ser humano se... Exactamente. Y él incluso cuenta en este libro cómo a él lo sostuvo en medio de ese sinsentido la idea de lo trascendente por ser judío, de Dios. Y que habían judíos allá de nombre que no creían en ese Dios trascendente, en ese Dios de Israel, y los derrumbaba. Y incluso era capaz de darle de su pan. Entonces él creó la famosa logoterapia, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? El hombre en busca de Es muy sentido. bueno. Se llama Víctor Frank. Es un libro de psicología, pero uno lo puede leer perfectamente. Sí, es muy bonito y tiene mucho sentido. Y él hace la defensa de cuando usted tiene un propósito por lo trascendente, le hace superar cosas en la vida que en otras circunstancias usted se derrumba. Sí. Entonces él narra eso, y que incluso eso lo llevó a revivir su fe. Pero bueno, el caso es que aún así este hombre ahí no era nada, y él era un super psiquiatra, no era nada ahí. Lo mismo va a pasar en esto que nos está evocando el profeta. Busca el sentido. Pablo, una pregunta así como un poquito X, pero X. sí, pues como que no está pues así como tan, pero sí, ¿qué hicieron? O sea, con esta profecía
de Isaías Sí. pasa lo de Hitler, o sea, ¿por qué pasa lo de Hitler con los judíos? O sea, ¿qué hicieron tan grave para que Dios permitiera algo así? ¿O simplemente por el alejamiento de Dios? No, eso, Hay varias razones. pero eso es un tema que se nos escapa un poquito de la clase. Después podemos hablar de eso, pero se nos escapa, Listo. porque habría que hablar mucho de toda la historia de los judíos, Listo. ¿cierto? Y eso es un tema largo. Y entrar a examinar eso es entrar dentro del tema de mucha especulación, demasiada Es especulación. que ellos como los chivos expiatorios. Sí, saber por qué, qué hicieron, Que mataron a Jesús. por qué no lo mataron. Es que tenemos que entender que los judíos no mataron a Jesús. Eso es algo que está en el folclore popular. Nuestros pecados lo crucificaron. Isaías dice, y lo vamos a leer en los capítulos del 60 en adelante, y por nuestras iniquidades fue molido. Él no dice, cuando dice nuestras iniquidades de toda la de todo el género humano. Los judíos simplemente fueron el catalizador de lo que es el pecado, la herramienta, pero el brazo de hierro. Pero nosotros no los podemos culpar. Fue el pecado. Debe ser el plan de Dios. Exactamente, fue el pecado. Entonces, hay un ala muy antisemita precisamente que los juzga a ellos de haber matado. Y dice, es que los judíos, ¿por qué lo mataron? No, lo matamos nosotros. Tus pecados, nosotros. Tenía que pasar. Eso ya tema para hablar como en otra ocasión. Pero es muy bueno. Sí, yo también Es muy sabroso. Buena literatura eso. Y será el pueblo como el sacerdote, el siervo como de su amo, de la criada como de su señora, del que compra como el que vende, del que presta como el que toma prestado, del acreedor como el deudor. La tierra será totalmente devastada y entregada al pillaje, porque Dios ha pronunciado esta palabra. Estamos hablando de la época de la total dispersión. Él como profeta iba teniendo revelaciones constantes y entonces él las iba escribiendo, pero las revelaciones eran chispazos de muchas cosas y acontecimientos futuros, inmediatos, del día de mañana, de lo que está pasando en la corte, con uno de los reyes, de la idolatría también de los reyes del norte. Entonces es un constante destello de profecías. Entonces a veces puede parecer caótico este estudio de Isaías, pero uno va tomando cada una y la va estudiando en su cronología independiente. Verso 4, la tierra está en duelo, marchita, el orbe languidece y se marchita, la clase alta del pueblo se debilita. Lo primero que sufre en una de estas deportaciones masivas es la clase dirigente, son los que más van a sufrir, porque es que los que no tenían nada, pues igual se van a otro lugar a no tener nada. Eso es como cuando integran una empresa que otra cogió control. Y los que tenían poder ya. Exactamente. Ya se acabó ya. La tierra está profanada bajo sus moradores, que traspasaron la ley, falsearon el derecho, rompieron la alianza eterna. Aquí, por ejemplo, Isaías sí nos está dando una justificación de por qué es esto lo que está ocurriendo. ¿Ya? El desvío de las personas de Dios, de la ley de Dios, es lo que ha hecho eso. El desviarse de tener a Dios como su único y último recurso. Ellos empezaron a sentirse muy cómodos en sí mismos, empezaron a olvidarse de Dios, claro, porque ya tenían dinero, ya tenían propiedades, entonces ya no tenían que orar para pedirle algo a Dios y se volvieron dependientes de sí mismos. Cuando Dios desde el Sinaí les había sacado para hacer de ellos un pueblo del cual ellos fueran dependientes de Dios. Y nosotros somos igual, nosotros no hemos perdido esa condición de dependencia. El día que tú como creyente sientes que estás muy independiente de Dios, de que ya no lo necesitas tanto como quizás antes cuando estabas pasando por un momento de mayor necesidad, cuando empieces a sentir eso, ten cuidado. Tienes que tener mucho cuidado de eso, porque eso es muy peligroso, porque eso está flojo. Eso en lo que nosotros empezamos a depositar nuestra confianza es muy flojo. Pasa cualquier cosa, cambia el IVA, el precio del dólar, y si yo estoy con una super empresa que exporta flores y el precio del dólar está alto, entonces yo me estoy enriqueciendo y estoy feliz y comienza a cambiar mi cosa. Cae en picada el precio del dólar y te vas a la quiebra. Ahí yo creo que el mejor mensaje es cuando uno empieza a sentir temor, porque cuando uno cree en cosas diferentes a Dios, como pone pues como la pareja como Dios, o pone el dinero como Dios, eso empieza a generar temor, porque es que en el momento en que vos decís, uy, si lo pierdo, no va a enloquecer. En cambio, cuando vos tenés a Dios, eso no genera ningún temor. Dios es nuestro pilar, ¿ya?
Pablo, pero por ejemplo, esta dispersión era en Israel. general solo de Israel. De Israel y de todos los moradores de las tierras conquistadas, ¿cierto? Aquí hablan de una dispersión generalizada. Eso es lo que está pasando acá, una dispersión generalizada. Pero es que ¿en quién se encarna como esta dispersión? En el pueblo de Israel. Una fue los asirios, a Israel del norte se los llevaron. Y después a Judá se los llevaron los babilonios. Entonces de Israel, de ese territorio de Israel no quedó nada. Israel, del territorio quedó ocupado, sitiado. Y el pueblo de Israel quedó dispersado por varias naciones. Esa dispersión es lo que se están hablando. Y en esas naciones el que tenía ya no va a tener nada. Se va a perder como todo ese confort que habían ganado, todo eso se va a perder. Y ellos tenían que volver y recuperar esa confianza en Dios. De hecho, todo el tiempo que transcurrió, esos 70 años que vivió el pueblo de Israel, esa generación que transcurrió en Babilonia, en cautiverio, en el exilio, fue una oportunidad en la que Dios nuevamente volvió a cimentar sus corazones para que creyeran en Él. Y ahí es cuando nace el profeta Daniel. Y recuerdan esos 3 hombres, esos manceos que llegaron de Jerusalén, que eran 3 jóvenes que seguían igual la misma escuela de Daniel, Abednego, que son 3, que eran 3, esos son los nombres babilonios de estos judíos. Y estos 3 jóvenes muestran le muestran al pueblo la dependencia de Dios. Incluso cuando iban a ser quemados en la hoguera, ellos no se pudieron quemar. Nabucodonosor les puso una hoguera y ellos, dice la escritura, que llegó un ángel y no permitió que ellos fueran quemados. Entonces el pueblo de Israel estaba viendo eso y eso ayudaba a que confiaran nuevamente en Dios en medio de esa situación, en medio de ese fogonazo. Y también Daniel cuando lo llevaron a la fosa de los leones y veían que Daniel salía avante de esa situación y el pueblo se comportaba, hasta que llegó Ciro con los persas y los medos. Se metieron a Babilonia y liberaron al pueblo de Israel, e incluso le dan el dinero, le dan para que fueran a reconstruir su templo y volvieran de la deportación. Pero ya el pueblo había aprendido y otra vez estaba confiando en Dios. Se demoraron 200 años, 300 años en volver a perder la confianza en Dios. Eso es cierto. 3 generaciones, para hablar, una generación equivalente a 100 años. Sí, para hablarlo así. Hasta que llegó el Imperio Romano. Incluso en la época de los macabeos ellos se liberaron de los griegos porque estaban unidos. Pero sigamos. Entonces, los primeros que sufren acá obviamente es la clase favorecida, porque casi que de ellos es que se produce todo esto. Porque generalmente, ¿quiénes son las personas no más espirituales, pero las que tienen mayor tendencia hacia lo religioso? Quienes están en situación de desfavorecimiento. ¿Quién dijo eso? También, pero también las mujeres buscan más a Dios. Y estamos en inferioridad numérica. Sí, claro. Si algo tenían las clases de Biblia era que la mayoría eran hombres, pero hasta en eso Hoy no. hasta en eso nos cacheteamos. bendito sea el Señor. Declinaste muy fácil, Pablo. No, ¿cómo así? Bien. Entonces, ese es el mismo sentimiento del corazón, pero no necesariamente el desfavorecido es más espiritual. Por eso usé la palabra religioso. La palabra espiritual no tiene nada que ver con religioso. Yo puedo ser espiritual y no parecerlo en lo absoluto. Y puedo ser religioso, parecer muy espiritual y no serlo en absoluto. Y uno puede ser espiritual y no creer en Dios. No, en lo absoluto. No. Se creen espirituales, pero no lo son. No, exactamente. Uno no puede haber alguien espiritual que no cree en Dios. Porque vos estuviste en el retiro que dimos. Sí, espiritualidad y alma. Exactamente. Recordar las palabras del Evangelio de Juan, cuando el Señor dice: lo que nace del espíritu, espíritu es, y lo que nace de la carne, carne es. Entonces nada que nace de la carne puede ser llamado espiritual.
Y nada que nace del ser humano como una especie de doctrina o de tendencia moral o de ética que puede presumir de cosas morales y buenas, no necesariamente por ser morales, buenas, correctas y justas, son espirituales. Lo espiritual es todo lo que proviene de arriba hacia abajo. Lo otro es una cosa buena que el ser humano crea. Es Pablo, pero altruismo, yo es tenía una filantropía. pregunta con eso también que a veces me genera una duda. Sari iba a decir algo. No, pues porque yo tenía entendido que todos los que practican nueva era son seres súper espirituales. Se creen, se Pero creen. eso no Eso es lo que acaba de explicar, es lo que acaba de explicar Pablo. Una falsa espiritualidad. Estudian ser espirituales, pero no son Una falsa, espirituales una porque no falsa. tienen espíritu. Pero no tienen el Espíritu Santo, pues. Pero yo tenía una pregunta con eso, Pablo. Dime. El que es espiritual demoníaco es espiritual. Ajá. Ahí sí hay espíritu. Pero no, yo te entiendo perfectamente lo que estás diciendo y está bien dicho, pero es del espíritu caído, tiene el espíritu del anticristo. Sí, no, Aún eso total. apela a la carne. Espiritual en el sentido de lo que proviene del cielo, pues. Es espiritual, pero en el sentido caído. Pero entonces nosotros usamos la palabra espiritual, Para lo de Dios. ¿no? exactamente. Proviene del Señor. Pero te entendí perfectamente y es correcto. Pablo, No porque creen en Dios. Que ser espiritual, ¿qué es ser espiritual? Ser espiritual es cuando yo recibo revelación, conexión, iluminación y sintonía del Espíritu Santo por esa conexión que nace desde que soy creyente y desde mi confesión de fe. Pero no, creyó en algo y todavía sigue creyendo. pero creer en Dios no me hace espiritual, porque los demonios creen y saben, y dice Santiago que hasta tiemblan. Pablo, yo tengo una duda. Siempre tiene que ser o blanco o negro, vale decir, quien no cree en Dios es porque cree en el demonio, o puede haber una persona en la mitad. Mira, no es porque cree. Mira, es como decir, nosotros tenemos dos realidades que nos gobiernan, espiritualmente hablando. La realidad de la naturaleza caída con la que cargamos desde que nacemos. Y la realidad de la nueva naturaleza que viene a través del Espíritu Santo. Y hago referencia a Nicodemo. Nicodemo, Señor, ¿cómo así? ¿Cómo así que es nacer de nuevo? Es que me tengo que volver a ser chiquito y meterme otra vez en mi mamá. Y nuestro Señor le dice, no, nacer de nuevo es nacer del Espíritu. Entonces, todos, si no nacemos del Espíritu, ya nacemos con la antigua naturaleza, la naturaleza de pecado. Pero cuando nacemos del Espíritu Santo, por creer en Cristo, nacemos de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento lo que nos da la nueva naturaleza. Entonces, en ese orden de ideas, solo puedo tener dos naturalezas. Entonces, yo no puedo tener una medio naturaleza. Yo no puedo ser un híbrido. No puede haber alguien que diga, yo no creo ni en Dios ni en el diablo, yo creo en mí. Sí, claro. Sí, puede, o Sí, sea, claro. que sea una mitad. Pero independientemente de lo que tú creas o no cambia tu estado. Es que, a ver, hay dos estados. Patri, hay dos estados. El estado caído y el estado renovado. Hay dos estados, el estado caído y el estado. Yo puedo pensar que soy Superman. Yo puedo pensar que soy Superó, el Capitán América, lo que quiera. Yo puedo pensar que soy una cosa y hablo con ángeles, o que soy un extraterrestre transmigrado. Yo puedo pensar lo que sea. Pero el pensar en eso no va a cambiar el estado de mi naturaleza. Mas cuando yo creo en Cristo, el estado de mi naturaleza sí cambia. Entonces, el hecho de que yo piense que soy esto no va a hacer que mi naturaleza caída cambie. Eso es lo que dice Jesús. Lo que nace de la carne, carne es, lo que nace del espíritu, espíritu es. Así yo crea o me llame de una cosa o pretenda ser, o que yo no creo ni en Dios ni en esas cosas, yo creo en mí mismo. Al creer en mí mismo, no va a cambiar mi estado de mi antigua naturaleza. De pecado. O sea que mi naturaleza va a ser igual la naturaleza caída de pecado, la naturaleza adámica. Pero eso no quiere decir que entonces rinda culto al otro, pues no. Lo hago indirectamente. Pero tú digas bajo el dominio de tu Exactamente, exactamente. No, total, es que todos estábamos bajo el dominio antes de que todos estuviéramos acá. Así usted quiera o no Estábamos metidos en el pecado sin darnos cuenta. Vos no sabías ni siquiera que algo era malo porque no tenías el espíritu que venía y te revelaba que había algo malo. Entonces estábamos esclavos al pecado, estábamos esclavos al diablo. Porque acordate que él tiene el plan de destrucción.
¿Qué hace? Lo hace muy sutil, para que él ya venga a mostrarse pues de otra manera, es porque él sabe la presencia espiritual de Dios, pero cuando uno no sabe nada, que Dios dice que mi pueblo muere por falta de conocimiento, cuando uno no sabe nada, está sometido a la voluntad del diablo, porque ni siquiera tenés cómo defenderte y no sabes que Jesús ya lo ganó. Crea o no crea en el diablo. Crea o no crea en el diablo, está sometido. Perfectamente. Hay dos naturalezas, yo solo me puedo escapar de esa naturaleza por la redención de Cristo, no hay otra forma. Y lo mejor, y es fácil. ¿Qué pasó? Así lo que le dije, por favor. No, aquí me están contando un chiste que... No le dije cómo Indisciplina. entendí. No saben. No entendí todavía. Ay, La entendiste, pero no saben. Ah, bueno. Necesita año especial. A ver, voy a decirlo de otra manera. El infierno está lleno de buenas gentes. Sí, qué mala noticia, Pablo. Sí, porque pueden ser. Y de creyentes. Yo no me salgo por buena gente. Sí, Que porque das no- más dura. Porque es que no aceptan a Dios. ¿No? O lo buscan de una manera Muy light. que ahí no hay nada. ¿Qué hay peor en el ser humano que el creerse su propio Dios? ¿Cuál es la idolatría más grande que yo creerme mi propio Dios? Pura soberbia. Y eso es. Eso suena muy duro porque eso suena excluyente, pero es que es así. El evangelio es excluyente. Incluye al que quiera, pero excluye al que no quiera por su propia... Las aguas tibias las vomitan. Decisión. Pero entonces, ¿cuál es eso? Aceptar a Dios en el propuesto. Solo eso. Sufrir de buenismo es muy peligroso. Sufrir es peligrosísimo. ¿De qué? ¿De buena? Sufrir de buenismo, pues de que yo soy muy bueno. Uy, sí, De uno mismo creerse muy bueno. que porque es que yo le Eso son extraños. le di trabajo a esta persona. Que Está bueno. oiga. Acá hay un versículo que habla de lo que estamos hablando en Efesios 2, dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia, sus muchos pecados. Aprovechemos. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Total. El laringítico. Todos los que se niegan a obedecer a Dios están en el espíritu del diablo. Sin tener que estar endemoniado. Crea o no crea en Dios, no crea en el diablo. O sea, un ateo entonces. Sí, Sí. Sino que para el demonio, para que él se le va a parecer a una persona que no cree. Sí, ya se lo ganó. Porque si sabe que mientras esté más alejado de Dios, además Que va a hacer bulla. Si hace bulla, antes ahí mismo se convierte, porque el solo del miedo de saber que sí existe. De hecho, mucha gente ha llegado por Claro. por estar metido en esos. Yo les he contado del caso que me tocó ver en Caracolí. Estaba dando no. No sabemos cuál. En un colegio. Ah, no, Yo creo que sí contaste, pero muy poquito. No, yo no recuerdo. Yo ya no sé qué cuento no, entonces a veces puedo ser cansón. Estábamos en Caracolí, que es precisamente lo que está diciendo Daniel, que lo puede vivir. Estábamos en un colegio y desde que llegamos a ese pueblo nos advirtieron que había un joven que se metió a la iglesia y que robó los santos y que les puso puras señales obscenas y los metió en un inodoro al revés y que hacía puras cosas pues todas de granuja y de fastidio. Y ¿Qué es eso, Un patán. es eso. Patancillo. Es un patancillo. Y entonces, cuando era el grado 11 de como el colegio estatal de allá, cuando fuimos en el momento de la oración, yo recuerdo, inmediatamente uno lo ubica, pues cuál era ya, muy desafiante, fue el último que pasó y digo, bueno, ¿y cómo así? Es que Dios me puede tocar, porque él estaba viendo manifestaciones del Espíritu que él nunca había visto, entonces eso le llamó la atención. Es que Dios me puede tocar, ¿cómo así? Oramos por él y yo no sentí nada. O sea, gente porque está en el piso, está porque está llorando. Yo no sentí nada, hermano, eso está muy raro. Me deja acompañarlo a las reuniones que tenga más. Y yo, sí, venga, acompáñeme. Me acompañó todo el día, eso fue desde por la mañana hasta por la noche. Se fue conmigo a todas las conferencias que tenía que dar allá. Y en una de ellas había una niña de 15 años, delgadita ella. Y yo no sabía, pero pues ya después tuve la oportunidad de hablar con ella. Ella era la hija de una de las brujas del pueblo.
Y en el momento en que estábamos haciendo una oración, esta niña pues comienza a manifestarse algo dentro de ella y empezó a alzar con una sola manito un pupitre de esos mesones pesados grandes con una sola mano y a vomitar y a escupir y a decir grosería. Entonces tuvimos la oportunidad pues de llevarla hacia otro lugar pues como más, para que no hiciera tanto escándalo, y en el momento de la oración él era impresionado detrás, yo me decía que si lo podía acompañar y yo venga conmigo. Entonces él era pendiente y él sin culpa tocó algo que salió de la boca de esta niña y él empezó a gritar que se estaba quemando, y había una posetica ahí en ese cuarto y empezó a lavarse las manos y arrodillado decía así, Dios, yo creo. Y empezó a gritar de manera. Yo estuve 3 días más en Caracolí y no se me despegó ni un solo día. Terminó orando conmigo. Entonces, esa es la manera en que él era como el granuja del pueblo y terminó siendo, miren lo que terminó siendo. Sacerdote del pueblo. Entonces ya después abrió el corazón y dijo que se iba a venir a Medellín a estudiar diseño gráfico y publicidad y una cantidad de cosas, y que le pidiéramos a Dios, que él quería cambiar, que él hizo eso, pero que él no creía en el diablo, ni mucho menos, que él no le hacía nada. Y después tuve la oportunidad de hablar casi 2 meses seguidos con él y ya no sé cuál será su paradero, pero sé que una manifestación del demonio así tan evidente, incluso personas que nada tienen que ver con eso, les hace reconvenir, como un poquito como haciendo apología de tu comentario. Bien. Dice que la tierra está profanada bajo sus moradores, que traspasaron la ley, falsearon el derecho, rompieron la alianza eterna. Por eso la maldición devorará la tierra y son culpables sus moradores. Por eso arderán los moradores de la tierra y quedarán pocos hombres. La consecuencia de todo esto es lo mismo que el pecado, la desobediencia. Pero Pablo, más que el pecado no es también es olvido de Dios, porque es como que todos somos, pues por ejemplo, a una hora nosotros pecamos, Sí. pero estamos con Dios. Ajá. Pues Sí. es como cada uno de nosotros, listo, o sea, pues seguimos siendo pecadores, porque aquí nadie es perfecto. Pero acepto a Dios. Yo eso más que el pecado, pero como que en esta época o ellos era de completo olvido de Dios. Sí, tiene sentido lo que estás diciendo. Mira que una cosa es el pecado como tal, que cometemos todos y que cometeremos, y que nuestro Señor nos escogió y nos llamó sabiendo incluso las faltas y las veces que lo fuéramos a negar. Nuestro Señor escogió a Pedro sabiendo que lo iba a negar 3 veces. Y que incluso según la tradición y algunos padres de la iglesia que hacen la mención a la muerte del apóstol Pedro, que él incluso estuvo a punto de devolverse cuando lo iban a crucificar. Y él tiene una visión de nuestro Señor que está caminando hacia Roma. Y entonces él le pregunta, Señor, ¿y por qué vas para Roma? Es que a morir. Bien, no, Señor, y sale corriendo. No, y sale corriendo y allá lo crucifican al revés. Entonces, él tomó a Pedro, él llamó a Pedro aún sabiendo que lo iba a negar. Él nos llamó a nosotros sabiendo que íbamos a pecar. Pero nuestro estilo de vida no es un estilo de vida de pecado. Y eso es lo que hace la diferencia. Una cosa es el pecado puntual, otra cosa es, muy diferente, el estilo de pecado. El estilo de vida de pecado es otra cosa. Que yo escojo vivir pues en pecado. Es por ejemplo, yo tengo una esposa, la dejo por otra y me voy a vivir con esta señora ya y me quedo y tengo a mi esposa sabiendo y toda la cosa y estoy ahí en esa situación. ¿Qué pasa ahí? El estilo de vida es un estilo de vida del pecado. No sentir uno como un remordimiento así muy... Exactamente. No necesariamente. No, pero esto es... Si no tiene conciencia de pecado, no siente remordimiento. Cauterizó ya la conciencia. Pero Dios sí tiene que estar, pues si usted cree en Dios tiene que... Ah, no, si cree en Dios, sí, no, claro. Tiene que tener lo que está diciendo Mariana, la conciencia de pecado. Pero sí, no, tanto de Dios.
Aún una persona ya con Dios puede empezar a cauterizarse de la conciencia. Sí, claro. Una persona que ya cree en Dios por ese estilo de vida en pecado. Es que a la persona que se le cauteriza la conciencia es precisamente a la que cree en Dios sobre todo. Exactamente, entonces se puede empezar a caer en ese pecado, y tantas veces que caemos como en el que reza y peca empata, que ya se le va volviendo un hábito el pecado al punto que la conciencia se cauteriza, y entonces una persona que era creyente empieza a alejarse de Dios sin darse cuenta. El pecado va como doliendo menos, porque me voy acostumbrando a él, y mi estilo de vida se vuelve un estilo de vida de pecado. Es un estilo de vida de pecado. Pero es que es un no querer renunciar, ese es un no querer renunciar, Pablo. Esa es la voluntad de uno ya. O sea, pero estamos hablando que eso es como algo que puede ir creciendo en un creyente incauto, ¿cierto? En un creyente carnal, que es el que empieza a crecer el estilo de vida que igual el Espíritu Santo va a conmover a esa persona. Ya, porque es su hijo, nosotros no vivimos bajo la ley, nosotros vivimos bajo la gracia y somos hijos de Dios. Y también una cosa no es tener como una lucha con el pecado, pero es normal, ¿no? Pero siempre con una conciencia que me obliga a cambiar. Y que me desagrada. Exactamente, que esté en esa disposición de cambio y el esfuerzo por cambiar. El problema es cuando yo digo, yo soy así, no hay nada que hacer y me estoy ahora con lo que... A mí me gusta y listo. Cuando me justifica uno. Como la canción de Thalía. ¿Cuál? Pablo, ¿cuál es la canción de Thalía? ¿A quién le importa? Que la canta ella, pero la cantaba otro por allá. ¿Qué puedo hacer yo? Lo que quería saber David ya, lo que pasó. Pasó. Si Dios dijo así, ¿qué puedo hacer? Si Dios dijo así, ¿qué puedo hacer yo? Pero eso implica que yo debo de saber que lo estoy haciendo y no me importa, o también implica que lo hago y no sé que es pecado. No, generalmente sabemos que es pecado. Nosotros ya no somos, cuando tenemos una relación con Dios, ni siquiera nos tienen que predicar qué es pecado y qué no es pecado. Miren, cuando nosotros empezamos un grupo que teníamos en Paella y Parrillas hace ya muchos años, evolucionamos. Paella y Parrilla es un restaurante donde nos reuníamos y el dueño del restaurante nos creó como un auditorio para jóvenes, ¿cierto? Entonces teníamos como un auditorio, una oficina y un lugar muy agradable. Y entonces yo recuerdo que pasaba un fenómeno muy simpático, sobre todo con las mujeres que iban llegando al grupo. Y el fenómeno consistía en lo siguiente. Había una promoción, entran dos y sale uno. Llegaban con los novios y terminaban siempre. Eso no pasa en clases de Biblia. Y entonces, ¿por qué se da ese fenómeno? Porque Dios empezaba a tocar el corazón de uno y a poner en alguno de las personas cosas, empezaba a pasar y decía, no, esto no, hagamos esto, no, ya la relación llevémosla de esta forma, y empezaba a suscitar eso en los corazones y terminaban como esas relaciones y después encontrando una persona afín a ese sentir que iba poniendo Dios. Y eso era lo más simpático, porque ya después veíamos entrar y entonces estábamos tirando la moneda, Santiago y yo. ¿Cuánto tiempo le das a este? ¡Qué horrible! Ustedes les echaron la sal a esas paredes. A lo que ve no me nota. Ese es el ministerio. Es que uno está con una persona que no cree en Dios. Es muy difícil. Y nosotros no les predicábamos nada. No necesitas predicar porque el Espíritu Santo hace eso como una acción inmediata. Y los principios deben ser distintos. Creo que el comentario... Compártenos, Marta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso está muy extraño, esa complicidad ahí de ustedes, esa risa cómplice. Sepárenlas. Paella y Parrilla. Le dieron la promesa de Abraham. Pero ¿saben qué fue lo más bonito de todo eso? Que nosotros no predicábamos de ciertas cosas, de ciertas conductas, y las mismas personas iban asumiendo eso porque el Espíritu Santo les iba revelando. Entonces, por eso, tirar la moneda, pues yo lo digo de manera simpática, pero ya sabíamos que la conciencia de pecado que pone el Espíritu Santo, cuando usted tiene un encuentro verdadero con Dios, Él lo hace solito, y el que no esté funcionando ahí, no estén en la misma sinergia, o no estén en sinergia, En igualdad de luz. exactamente, eso algo pasa ahí. Pero entonces lo que vos decís, pues como para aclarar ahí, entonces una cosa
seamos nuestra condición de pecadores, que pues tenemos errores y faltas y todo, y otra que uno tenga una vida de pecado. Se puede, ¿Qué pasa? puede ser las dos cosas. ¿Qué puede? Que es lo que explicaba Pablo y Sebas, que usted crea en Dios, pero se le cauterizó y siga en su vida de pecado. Pero es porque ahí no tengo una relación de verdad profunda del corazón. Exacto. O sea, es lo mismo, o sea, no, es una fe. O la abandoné. Pues como, sí. Gusta más Pero si de pecado, verdad es muy carnal. tengo esa relación con Dios, aún pecado, pues aún en mi condición de pecador o de humano, llevo una vida de conexión con Dios, a diferencia de llevar una vida de conexión con el pecado. Como David, ese es mi. Ese es nuestro consuelo. Total. Es nuestro consuelo, que si el rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios y a pesar de eso él se equivocaba y erraba constantemente, pues bueno, pero porque se arrepentía, ¿no? Y nunca se desconectó, el rey David nunca se desconectó, a pesar de sus pilatunas y sus deslices, él siempre... De hecho, mira que cuando el profeta Natán llega a decirle lo que había hecho errado con Betsabé, él inmediatamente cae en cuenta de eso y inmediatamente se arrepiente, y la función de él es como de una u otra forma tratar de enmendar ese error, o ya sabe que no lo puede volver a cometer, no dice la embarré pero Dios me perdonó y vuelvo y lo hago. También una actitud de, o sea, cuando uno pues quiere cambiar el corazón, tiene esa actitud de arrepentimiento y de cambio, o sea, de enmienda, claro. Quiero cambiar eso en mí, a diferencia, entonces una vida de pecado es como, bueno, como no me importa, vuelvo y lo hago, pues Dios me perdona, pues. Tal cual. Pablo, pero esa convicción, por ejemplo, en esa época, él en ese momento no cuadra en David, porque el Espíritu Santo está sobre él, pues no estaba dentro de él. Era una la influencia. Sí, era una convicción, sí pasaba en las demás personas, sí, pero era una convicción no iluminada por el Espíritu Santo, que nosotros sí tenemos esa gracia. A ellos les tocaba la conciencia de la que habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 6, que es la conciencia natural del hombre. A ellos les tocaba acudir a esa conciencia ya turbia, la de nosotros no. Pero en ellos sí les tocaba. Esa era la que tenía el rey David. Tenían que llegar hasta a tocar fondos. Claro, así es. O Pablo, o analizaba con la ley, no. ¿Cómo? Pues ellos analizaban con la ley de su pecado. Sí, claro, la ley les mostraba cuál era su pecado también. Pero no había como sino que lo hacían por miedo, entonces era... Sí, pero había otros que su conciencia sí era movida, porque la conciencia mal que bien la ha tenido el hombre siempre. Aun con una diferencia, que la conciencia del creyente es una conciencia renovada, la conciencia de Adán es una conciencia que se va cada vez corrompiendo más, porque no tiene algo que la ilumine. Lo único que la iluminaba era la ley, pero la ley no le daba la salida, más sí le decía que era bueno y que era mal. ¿Y la conciencia es diferente del mundo espiritual o no? La conciencia, como normalmente nos han hablado a nosotros. ¿Me estás haciendo una afirmación o una pregunta? No, sino que es que cuando Alejo y yo le estuvimos explicando lo de almático y espiritual, sí. Entonces ella nos corchó con eso, que la conciencia ¿qué? La conciencia es una facultad del espíritu, ¿ya? Pero la conciencia en el hombre caído, no iluminada por el Espíritu Santo, es una conciencia moral, nada más moral. Pero la conciencia iluminada por el Espíritu Santo en el hombre renovado es la conciencia de verdaderamente como son los principios del reino, las 5 bienaventuranzas. Esa es la conciencia de alguien iluminado por el reino. Pero entonces repetime, la conciencia es una facultad del espíritu. Pero nuestro espíritu es un espíritu caído. Desde Adán nuestro espíritu es un espíritu caído. Por eso nosotros no tenemos acceso a Dios en nuestros 5 sentidos. Nosotros perdimos la facultad de ser de ser integrales espíritu, mente y cuerpo. Nosotros perdimos esa facultad y nos desconectamos con Dios. Pero a través del Espíritu Santo, cuando somos llenos del Espíritu Santo, Él comienza a iluminar esa conciencia. Entonces esa conciencia ya no trabaja por sí misma, porque ya tiene un rezago de nuestra naturaleza caída, sino que esa conciencia opera a través de la iluminación de que el Espíritu Santo opera en ella, como un bombillo que está iluminando y nos está guiando, ¿cierto? El Espíritu Santo es ya nuestra conciencia, ilumina nuestra conciencia, no nuestra propia conciencia, es del Espíritu Santo actuando en ella. Esa es la vida del creyente. Eso es lo que llaman conciencia de juicio, justicia y pecado, porque Él ilumina. Él es el que nos dice a nosotros, por acá sí, Él es la brújula, por acá no. Esto me desagrada. Yo hago consciente es que estoy aceptando
aceptando esa, exactamente. esa iluminación del Espíritu Estás aceptando esa vía, Santo. exacto. Es como el Espíritu, pues lo que Total. tú dices ahora es el Espíritu Santo en Sí. esa relación y esa conciencia lo que está ya que hace parte de mí. Es mi conciencia iluminada por él. Eso pero es. más humana, pero que está iluminada. Exactamente, totalmente eso Mira, es. mira, mira. Ellos fueron y no Es como que uno... Apenas estábamos. Es como Yo les hacía preguntas y me miraban. Marta, es como si uno se pusiera, es como si Dios fuera, es como si uno se metiera en el guantecito de Dios, como si uno se metiera en el guantecito de Dios y Él nos va moviendo. No, pues, o sea, No, pero ellos lo explicaron bien. Mira, yo no fui. Ellos lo explicaron bien. Una cosa la conciencia con Dios y otra cosa. Exactamente, y otra vez va la conciencia humana, Pues moral. era muy enredada. No, y esa Mira, parte mira, no la mira una sabía. cosa, Martín. Mira, cuando yo Esa parte no la estaba, dije, antes de yo empezar, antes de yo empezar a caminar con el Señor, yo me acuerdo que yo bebía mucho. Entonces yo llegaba a momentos donde veía tanta bebedera que yo decía, tengo que parar. Entonces yo paraba 4 meses. Pero 4 meses exactos, de fecha a fecha, y no me tomaba ni una gota de cerveza. Y eso me hacía como que sentir, bueno, me limpié. Y después de los 4 meses arranqué a beber otra vez. Es posible. Pero estabas cuando- caminando con Dios. No, cuando empecé con el Señor, me acuerdo que para mí era normal. De hecho, nosotros íbamos a una iglesia que es cada los viernes ahí por el Tesoro. Subíamos y yo bajaba, le decía a mi papá y a mi mamá, déjenme en el Lleras, que ahí estaban todos los amigos míos. Entonces yo me bajaba a beber y ya después llegaba a la casa, pues cuando llegaba. empatabas ahí. Si es que llegaba. Pero sí, ahí ya estaba con Dios. Y llegó el momento donde Dios me mostró, no porque yo leyera algo, que beber hasta ese punto, pues que beber estaba mal. Entonces yo inmediatamente como que traté de hacer repulsa a eso, pues porque era lo que yo hacía todos los días con los amigos míos. Pero Dios no me dejaba quieto. O sea, como que mi conciencia no dejaba que yo me concentrara en otra cosa distinta a eso que me hacía entender que beber estaba, que esa vida que estaba llevando estaba mal. Y fue así hasta que yo dije, tengo que parar. Y en el momento en el que yo obré, o me dispuse a obedecer lo que Dios me estaba poniendo, Dios inmediatamente me empezó a ayudar a dejar el alcohol. Pero no porque lo leí, por nada de eso, sino simplemente porque el Espíritu Santo me puso eso en el corazón y hubo un cambio. O sea, Exacto. te hiciste consciente. Pero entonces, es lo que dice Pablo, es como una iluminación, porque es que no es que yo me haya hecho consciente. No nace de porque mí. es que no es que yo me haya puesto a leer y aquí, y entonces yo vi, beber está mal, entonces tengo que dejar de beber. No, o sea, simplemente yo ya salía y bebía y yo decía, mi madre, esto no está bien. ¿Por qué? De hecho, alguien me puede preguntar en el momento, ¿por qué no está bien? Yo decía, no sé, pero no está bien. Es verdad. Es una No sé. conciencia moral, Y una pasó, conciencia y pasó guiada. el tiempo hasta que ya en definitiva dije yo, bueno Señor, ayúdame. Y ahí Dios me empezó a ayudar a empezar a dejar el alcohol. Los amigos míos, pues para ellos fue la patada, pero yo empecé a sentir que todo estaba, o sea, cuando empecé a dejar de hacer eso, empecé a sentir que todo estaba bien. De hecho, la carne misma me hacía repulsa, porque yo un viernes en la casa a las 3 de la tarde, olvídese, ya la casa ya me desesperaba, pero yo sentía que no debía hacerlo. Entonces cuando me dispuse a hacer eso, a las 2 semanas ya yo estaba cómodo y tranquilo en la casa. Entonces, a diferencia de antes, porque es que antes yo me daba como un contentillo, antes como que la conciencia me decía, estás bebiendo mucho, está mal, pero 4 meses y ya estoy bien, como que podía seguir bebiendo. Sí, es que a mí me llama mucho eso la atención y lo pregunto mucho es porque en psicología se utiliza mucho ese término. Pues de la conciencia, de hacer De hacer conciencia. Sí, pero quería entender. Es que yo pienso que la conciencia humana depende mucho de la lógica y de la vida que cada uno haya llevado, las experiencias. Entonces cuando a vos alguien de una forma humana te quiere llevar a hacer conciencia de algo, te va a decir analizar. Y vos por el análisis vas a tener como una especie de respuesta, pero en realidad no es una respuesta. Es como cambiar un mal por uno menos peor, pero que a fin de cuentas sigue siendo mal. Como un trapito sucio por uno menos sucio, pero sucio. Sí, ahí hay un cambio. Mira, por ejemplo, lo que yo te decía. Cuando yo veía la vida que estaba llevando, dije, estoy mal, estoy bebiendo mucho. Entonces la conciencia humana mía me dijo, deja de beber un tiempo, como para que descansara el cuerpo. Y eso es lógico. De hecho, los amigos míos me decían, bueno, muy bien. Pues porque me veían como a este tipo de sensato. Pero pasados los 4 meses, bueno, mi hijo, venga, pues que es que ya se enseñó, chico. Insensato. Sí, lo perdimos. Lo perdimos. Entonces, la conciencia humana es muy ligada al entendimiento humano y eso es basura. Es moral, es ética.
y el espíritu opera no a través de la razón, sino a través de la intuición. Pero intuición entendido no como lo que hablábamos en el retiro. Intuición no es pensar mal y acertarás. Intuición es la revelación que viene de Dios, que no pasa a través de un juicio lógico, como lo que está diciendo Sebastián. Yo no sé por qué yo no estoy tomando, no sé ni explicar por qué decirle a otro que no debe tomar. No embriagarse, no tomar, embriagarse. Usted puede tomar vino, cerveza, no pasa nada. No embriagarse, porque la embriaguez es mala. Él no tenía el juicio lógico para decir por qué, pero lo estaba viviendo. ¿Por qué? Porque su intuición, el Espíritu Santo había actuado y había puesto eso a través de una emoción y ya. Y así opera la gracia. Y ya después Dios, si quiere, le da razones y si no, no. Y no las necesitamos tampoco. Desde que la conducta cambie, ¿para qué dar razones? De hecho es bueno no necesitar las razones, porque eso lo ayuda a uno a ser más dependiente de Dios. Cuando uno tiene las respuestas, como que, bueno, ya entendí, entonces... Pero puede que digamos como no una respuesta tan lógica, racional, pero sí la aceptas en tu vida y en tu corazón. Sí, claro. Y en últimas, las mociones del espíritu van ancladas a que el hombre no se dañe a sí mismo. El fin de la ley es que el hombre no se dañe a sí mismo. Es como el sábado. ¿Por qué creó Dios el sábado? ¿Para qué creó Dios el sábado? Para el hombre. Para que el hombre descansara. Es decir, el sábado no era una camisa de fuerza, era Dios diciéndoles, miren, descansen un día a la semana porque se van a fundir. Si los domingos a las 3 de la tarde ya son bien aburridores, imagínense usted donde fuera todo derecho. Entonces, ellos, por eso es que Dios les dio el regalo del sábado, pero para comprender eso tenemos que ir más allá de la razón, porque la razón les decía a los judíos que no, Dios dice esto, entonces hay que cumplirlo. Pero la razón espiritual de eso era más allá. No, cuando uno le dicen, haga lo que le diga, cuando uno a veces está en situaciones muy difíciles, que uno tiene como duda de está bien, está mal, que uno a veces pide consejo, haga lo que la conciencia le dice, pero, o sea, uno como distingue de si estás haciendo bien, si tu conciencia te está diciendo lo que es o no. Bien, ahí entendamos, primero nos tenemos que poner de acuerdo en qué es y qué significa el término conciencia. ¿Cierto? El término conciencia, ese término o esa acepción es tratada desde diversas áreas del saber humano, desde el esoterismo, y le llaman la conciencia al estado implícito de un ser desarrollado, por ejemplo en la gnosis o en el cuarto camino. Consciente es una facultad del ser, la conciencia, ¿cierto? En psicología es hacer conciencia de algo, es llevar al mundo consciente. Entonces tenemos que ponernos y en la salsa romántica, conciencia es una vocecita por allá que me dice que moralmente me tengo que comportar bien. ¿Cierto? Entonces, pero en la Biblia, en las Escrituras, no es ni lo que dice la psicología, ni lo que dice la gnosis o el esoterismo, ni lo que dice la salsa romántica. La conciencia es la capacidad que tiene el hombre, por ser hijo de Dios, de reconocer que proviene del reino de Dios y que no proviene del reino de Dios. Que a veces da brega, pues a uno, sin el Espíritu Santo, es jugando a tingo, tingo, tango. Es como discernir, parecido a discernimiento. En el término, no es parecido, en el término en que me le está preguntando María Teresa, sí, es como discernimiento. ¿Cuándo puedo discernir si esta es una conciencia de acuerdo a Dios o es la mía? Ahí depende mucho, sí, ahí depende mucho la relación que yo tenga con el Espíritu Santo y de ser un creyente espiritual. La conciencia moral no lo lleva uno a Dios, es Dios influyendo en la conciencia de uno. Exacto. Bien. Bueno, versículo 7. Vamos para el versículo 7. Capítulo 24, ya me perdí. Versículo 7. 7. Está en duelo el mosto y la vid languidece y suspiran todos los alegres de corazón. Ha cesado la alegría de los tambores, se acabó el regocijo de los exultantes, ha cesado el júbilo de la cítara, ya no beben el vino entre cantares y las bebidas son amargas al que las bebe.
Se están refiriendo obviamente que con la destrucción y con las deportaciones y cuando lleguen los babilonios, los asirios y todo esto, entonces lo primero que se va a acabar son las fiestas de las vendimias, que era como donde ellos tenían la oportunidad de festejar, de brincar, donde se escuchaban los tambores, las cítaras, que eran como los instrumentos contemporáneos de Isaías. Y es decir, esa alegría que tenían antes ya va a ser luto. No hay mucho más como que aportar allí. Verso 10. Ha sido quebrantada la ciudad de la confusión. Esta palabra, ciudad de la confusión, ha llevado a muchos autores a dividirse. Sobre todo aquí la palabra confusión, recordemos en Génesis. ¿A qué ciudad o qué ciudad acuña el nombre de confusión en Génesis? Babel. Babel o Babil significa confuso o confundir, ¿ya? Por aquello que Dios confundió las lenguas. Entonces algunos dicen que se refiere, que Isaías se está refiriendo a Babilonia, ¿ya? Pero entonces vamos a estudiar, vamos a ver si sí o si no. Ha sido quebrantada la ciudad de la confusión, cerradas todas las casas, sin que nadie entre en ellas. Gritería por el vino en las calles, se oscureció toda alegría. Desterróse de la tierra el júbilo, la desolación ha quedado en la ciudad, y la puerta abatida en ruinas, porque así será en la tierra, en medio de los pueblos, como cuando se sacude el olivo, como cuando se hace el rebusco, una vez concluida la recolección. Otros dicen que se refiere a la destrucción de Samaria, pero eso es una ciudad incierta. Como eso es un sentido profético, no necesariamente aquí la palabra confusión se refiere a Babilonia como tal, se está refiriendo a lo que él venía hablando en los capítulos anteriores, en los versículos, que es la dispersión de Jerusalén. Entonces está hablando simplemente de una ciudad hipotética en la que han perdido el juicio y se han alejado de Dios y se confundieron. No necesariamente se refiere a Babilonia, aunque algunos dicen por ser confusión que es Babilonia, pero ahí queda, pues ahí les dejo como el problemita. Porque la verdad es especulativo, entonces no podríamos decir a ciencia cierta. Entonces, esa diversidad de lengua, ahí es donde nace la diversidad de lengua. Ajá. ¿Y qué más que le hizo Dios para que...? La torre los confundió. Y para que poblaran, pues como que Dios quería que se juntaran ciertos y empezaran a poblar. Pues, ¿Y qué pasó en el día de Pentecostés? Como mostrándoles que todo aquello que se perdió en antaño, en el Espíritu se va a recuperar. Aquellos alzan sus voces, lanzan gritos de alegría, desde el mar cantan la majestad de Dios. Por eso en el oriente glorifican al Dios en las costas del mar, el nombre de Dios, el Dios de Israel. Desde los confines de la tierra oímos cantar, gloria al justo, pero yo digo, desgraciado de mí, ay de mí. Los pérfidos han obrado pérfidamente, los pérfidos han obrado pérfidamente. Esto es bien interesante. El profeta está como, el profeta se está situando acá. El profeta se está situando como en un lugar que puede ser más las costas del Mediterráneo, o sea, estamos hablando de Israel, de Judá, y está viendo que todo lo que ha profetizado se está cumpliendo, y eso es doloroso, es decir, que todo lo que él está profetizando se está cumpliendo, y que hay algunas personas de buen corazón y justos que al ver el cumplimiento de las cosas de Dios, así sean terroríficas, pues están diciendo, se cumplió la palabra de Dios. Pero por otro lado, el profeta no se une a ese cántico de gozo porque Dios está manifestando en su ira y en su justicia, sino que le está diciendo, ay, porque es que lo que Dios está diciendo y lo que la manifestación de Dios es terrible. Es terrible en el sentido de castigo, ¿no? De que ya no queda nada de la tierra prometida y solo vamos a quedar un remanentico cantando que Él es justo. Y les cuento una cosa, este remanente de personas de que se está hablando acá terminaron viviendo en las montañas. Hubo personas que se fueron a ocultar en las montañas. Y gran parte de estas personas son las de las que nosotros tenemos o nos han llegado a nosotros los famosos rollos del Mar Muerto, que son de la época isaiana. O sea, se tuvieron que ocultar. Se tuvieron que ocultar en las montañas y en cuevas. Y esos son los famosos escritos de Qumran. Pero eso entonces es cierto. Sí, claro. Y ellos incluso en Qumran se encontró todo el libro de Isaías, eso lo dijimos en la primera clase. Se encontraron el libro de Isaías intacto, tal cual, como ya lo conocíamos. El original.
finales del 1800 y principios del 1900, y se encuentra perfectamente, y se van encontrando después en cadena consecutiva los rollos, y encuentran, ay, de Isaías, los trozos de Isaías, y el que teníamos ya en las Biblias, para los que pensaban que no, que la Biblia la habían tocado mucho, abrieron los rollos de Qumran, exactamente iguales. ¿En papel o en cuero? En cuero. Y también algunos, normalmente los de Qumran lo hacían en cuero. Y en acero. Y en papiro. Pero los del papiro, las cosas del papiro, sí hay cosas más borrosas y hay unas más ininteligibles. Porque no es lo mismo en cuero y obviamente cuando son estelas, cuando son inscripciones cuneiformes o en piedra, ya sí queda pues para la posteridad. Pero los israelitas usaron eso fue al principio. Ya el israelita tardío, el escritor tardío lo hacía en cuero y en papiro. Pero también había unos rollos de un metal, ¿no? Sí, pero ya es en la época tardía, ya no estamos hablando de esta época de destierro. Ya después de Babilonia sí, pero antes de Babilonia ellos tenían más precariedad, ¿no? Bien, y el papiro era muy costoso. Entonces miren qué paradoja. Por un lado el profeta, unos se alegran de eso, pero el profeta está sufriendo por el cumplimiento de su profecía, que no es muy agradable, ¿ya? Verso 17. Aquí ya es como que el profeta se sale de la esfera local y empieza su predicación de un carácter más universal. Verso 17. Terror, olla, red sobre ti. Olla, esto es una olla, una paila. Red sobre ti, habitante de la tierra. Está diciendo habitante de la tierra. O sea, esto es universal, esto es un juicio universal. Y sucederá que el que huya de la voz de pánico caerá en la olla, y el que salga del medio de la olla se enredará en la red, porque ábrense las cataratas en lo alto y tiemblan los fundamentos de la tierra. La tierra se rompe con estrépito, la tierra retiembla, se conmueve. La tierra vacila como un nebrio y es sacudida como una choza. Pesan sobre ella sus pecados y caerán para no volver a levantarse. Vamos a buscar, si alguien me ayuda en sus Biblias, Génesis capítulo 8, versículo 2. Génesis capítulo 8, versículo 2. El diluvio. Ajá. Leo. Hace 3 años todavía se acuerda, muy bien. Leo, Paulino. Por favor. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Y ahí. la lluvia, Sí, bueno, dale. y la lluvia de los cielos fue detenida. Uh-huh. Bien. Vamos a hablar, esto es como una especie de catástrofe cosmológica que nos lleva a través de Génesis incluso a ver cómo los judíos, cómo los israelitas tenían como o interpretaban la cosmología y la forma de la tierra en este tiempo. En el libro de Job leemos que la tierra es redonda. Pero para ellos era tan obvio que la tierra era plana, ¿cierto? De hecho, ahora hay una sociedad que se llama la Sociedad de la Tierra Plana y está cogiendo mucha fuerza y es de Estados Unidos. Otra vez, están involucionando. Y están diciendo y con un argumento y que la gravedad es un engaño y una cantidad de cosas bien interesantes. Pero es interesante la cosa. Por lo menos los argumentos son interesantes. Pero como así de la tierra, y ellos dicen que la tierra es plana. Sí, pero por eso les digo, entonces como es tan obvio, para los israelitas la tierra era obviamente plana, aunque en su libro sagrado de Job dice y habla de que la tierra es redonda. Eso es bien curioso. O sea que a veces leían pero no entendían. Entonces, miren esto. Para los judíos existía la tierra era como el cielo era algo casi que material. Para ellos el cielo era como si fuera una cosa dura, una capa dura, donde ellos veían y había como una especie de capa de cristal, ¿cierto? Era como un cubo. Y la tierra estaba sostenida por 4 pilares, 4 columnas, ¿cierto? Como un cuadrado, cada esquina, una columna. Como una mesa. Y debajo estaba el mar y los abismos, como si fuera un cuadrado, una cosa plana, el cielo duro allá, Dios por encima de la bóveda del cielo, de esa capa dura, y por debajo un abismo insondable, ¿ya? Los antiguos babilonios le llamaban a ese abismo, ellos tenían incluso una criatura que habitaba en los abismos que llamaba el Tiamat.
y era como un ser que salía y sacaba unos hijos y estos hijos se comieron a otros y de ahí surgieron una cantidad de entidades y de demonios, la demonología sumeria y babilonia. Y los israelitas al estar tanto tiempo en Babilonia también se les hacía eco un poquito de todo esto. Y entonces ellos entendían que, digámoslo así, que esto cuando dicen acá que va a ser como una olla, es como que esta cosa se va a empezar a conmover y las cosas van a empezar a caer al abismo y el mar se va a desbordar y Dios va a abrir las esclusas del cielo, esas compuertas que estamos leyendo en Génesis, y cuando Dios abría eso, el cielo que era rígido caía agua, y cuando Dios lo cerraba, pues entonces había sol. Eso era lo que ellos interpretaban, como si el cielo fuera unas compuertas. Entonces esto es como para entender esto. Con eso que acabo de decir voy a volver a leer esto. Terror, olla, red sobre ti, habitante de la tierra. Y sucederá que el que huya de la voz de pánico caerá en la olla. O sea, usted por más que corra, si se abre allá abajo el abismo, se cae. Y el que salga del medio de la olla se enredará en la red. Porque ábrense las cataratas en lo alto y tiemblan los fundamentos de la tierra. Los fundamentos se refiere a los pilares. Si los pilares están los que soportan la tierra plana, entonces todo va cayéndose al vacío. Y él se lo mostraba, Dios se lo mostraba así como ellos tenían la concepción de... Exacto, Dios le mostraba a él, él tenía una cantidad de emociones proféticas. Y él transmitía el mensaje con su lenguaje. Él no les predicaba en chino. Dios no le mostraba pues cómo era la forma pues, sí. de las cosas. No, porque Dios siempre va a usar imagínese entonces que pasen algunos años y entonces nosotros estemos hablando del tiempo y del espacio y por allá alguien de 60 años después llegue y piense y diga cómo le mostraría a esos hombres de Dios las cosas Dios. Y ellos hablando de física cuántica, de que ya comprendieron entonces cómo es el eje gravitacional, los protones, los neutrinos, y ellos hablando en eso y nosotros hablando en cosas como en otro lenguaje, es lo mismo. No sé si me hice entender. Pero esa profecía es para nosotros. ¿Cómo? No tienen tiempo. Esta profecía es para nosotros, sí. Pero ya vamos leyendo eso, vamos interpretando. Entonces, porque ábrense las cataratas en lo alto y tiemblan los fundamentos de la tierra, refiriéndose a esos pilares. La tierra se rompe con estrépito, la tierra retiembla, se conmueve, la tierra vacila como un ebrio, es sacudida como una choza. Esta palabra sacudida como una choza se refiere como una hamaca, ¿no? Es una hamaca, no sé en sus traducciones qué dirá. Choza. Está más contextualizado. La palabra aquí se refiere como una hamaca, porque choza aquí entendía la tierra como sostenida por 4 pilares. Si yo muevo los 4 pilares, la tierra se mueve como si fuera una hamaca. Eso es más o menos como la descripción de Isaías, sí. Dios es un borracho. ¿Y qué es lo que hace que la tierra se conmueva? Pesan sobre ella sus pecados y caerá para no volver a levantarse. Y la naturaleza también está sujeta al pecado. La naturaleza está sujeta al pecado. Eso es buen apunte. Versículo 21. Y será en aquel día que visitará Dios. Miren este pasaje que es bien interesante. Y será en aquel día, nos está refiriendo a la posteridad, ¿cierto? Al final de los tiempos. Es lenguaje apocalíptico. Y será en aquel día, o sea, aquel día él no sabe, es un día indeterminado a futuro, que visitará el Señor la milicia de los cielos en la altura. Entiéndase milicia de los cielos en la altura como entidades espirituales, llámese ángeles o tronos, que tienen... Las milicias celestiales. Que Dios tiene a cargo para custodiar y hacer determinadas funciones cósmicas que nosotros no sabíamos o que no sabemos, pero dentro de la cosmología judía habían ángeles que se encargaban incluso del sol, del buen funcionamiento del sol, de todas las cosas, de los puntos cardinales, de ciertas funciones. Entonces es como que Dios tiene su funcionamiento, sus engranajes invisibles y Él sabe cómo los maneja. ¿Okay? Y será aquel día que visitará el Dios la milicia de los cielos en la altura y abajo a los reyes de la tierra. Nosotros, pues, los gobernantes de la tierra. Es que nosotros. Sí, visitar es castigar en el contexto apocalíptico. En Apocalipsis, cuando ustedes vean visitará,
Es castigo también. Pues a veces dice visitarán la maldad de los hombres. Pero se supone que acá no hay reyes. Yo visito hasta la tercera y cuarta generación. Porque él no sabía, por eso te digo, es que Dios no le habló, mira, y caerán reyes, primeros ministros. Él le habló en el lenguaje de él. Como quizás a un hombre de 70, 80 años posterior a nosotros le hablan en términos de física cuántica y cosas que sean fáciles de hacer. Lo que yo digo no es por el que no entendiera, sino porque pues como si se castigar a los poderes del hombre, pues son jerarquías del hombre. Y pues no entre comillas reyes o esa reyes de la tierra, entiéndase como gobernantes. Pero eso era un gobernante por el hombre. Claro. Independientemente de si fueron puestos por el hombre o no, él los va a castigar porque ellos son los que más tienen que ver en la situación, porque se les dio mayor responsabilidad. Si a usted lo ponen a cuidar a sus hermanitos chiquitos, su papá va primero a donde quién, a donde los niños a regañarlo o al que los puso al cuidado, porque se supone que la responsabilidad de los gobernantes es velar por el pueblo. Y será en aquel día, y lo ha sido antaño y lo es ahora, pues es el ideal, es el deber ser. Y será en aquel día que visitará Dios la milicia de los cielos en la altura y abajo los reyes de la tierra, y serán encerrados, presos en la mazmorra. Esa mazmorra puede ser entendido como el tártaro, como el Sheol, como el abismo. No sé en sus traducciones qué digan. O prisiones, calabozos, mazmorra, es lo mismo. Aquí dicen un calabozo y los tendrá encarcelados. Encarcelados en la prisión y después de muchos días serán visitados. Castigados, dice acá. Lo mismo, visitar, castigar. Bien, vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que esto es bien interesante. Y el apóstol Pablo también habla de esto en 1 de Corintios, pero vamos, 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4. ¿Segunda de Pedro qué? Capítulo 2, verso 4, por favor alguien que me lo lea. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Reservados para juicio. ¿Ok? ¿Alguien quiere decir algo al respecto? Juicio lo venidero, ¿no? Ahí se refiere lo venidero. Sí. Dice, y después de muchos días serán visitados. Se están refiriendo a que hay entidades espirituales que cayeron, que no cumplieron su función y pecaron. Ya cayeron uno. A los que el apóstol Pablo se refiere en la carta a los Efesios. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra seres que están en el aire, contra seres espirituales. Exactamente. Aquí se hacen un poco eco del libro de Enoch, del libro apócrifo de Enoch, ¿ya? Donde hablan de los famosos vigilantes o ángeles caídos, ¿yo? Que su función era velar por las funciones cósmicas y las cosas, y se involucraron con el ser humano y pervirtieron el plan de Dios. ¿Y ellos pertenecen al diablo o no? ¿O son otra cosa diferente? Son malos. Ve, sin pertenecer a él, terminan siendo de él. Lo mismo que hablábamos de la naturaleza. O sea, sirven así como a sus... Exactamente. Sí. Y si son nuestros enemigos, es decir, si la lucha no es contra carne y sangre, sino contra ese tipo de potestades. Pero aquí están hablando de que están encarcelados, ¿cierto? Y la luna, incluso hay un antiguo mito del judaísmo, y es que Dios expulsó a esos ángeles caídos, y el mar muerto es producto, ese mar alcalino donde la gente por ese grado de alcalinidad flota, es producto de que él los arrojó allá, ¡puf! Y que eso, no, pero les digo que hace parte del folclore judaico, pero es bien interesante. Y la luna se sonrojará y avergonzará el sol, porque el Dios de los ejércitos reinará en el monte de Sión y en Jerusalén, y resplandecerá su gloria ante sus ancianos. Estos ancianos, recuerden el Apocalipsis capítulo 4 y versículo 4. ¿Quién lo quiere leer? Apocalipsis 4:4. Creo que a Camila le tocó ver Apocalipsis con nosotros. Me va enloqueciendo.
Y alrededor Yo de no él lo vi. había otros 24 tronos, donde estaban sentados 24 ancianos con túnicas blancas y coronas de oro en la cabeza. Ok, vamos a Éxodo capítulo 24, versículo 9. ¿Quién lo quiere leer? Éxodo 24, verso 9. Sari está pensativa. Moisés y Aarón, eso. Ajá. Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. Y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. Uh-huh. Miren que todo tiene relación. Esta corte de ancianos es cuando ellos pasan el Sinaí y Dios les va a dar los 10 mandamientos y entonces ellos comienzan a profetizar junto con Moisés. No solamente Moisés escuchaba a Dios, esta corte de ancianos también escuchaba a Dios. Lo que era para ellos el momento, digámoslo así, más grande de demostración de ser un pueblo elegido, que Dios hable a través de sus gobernantes y que todos lo estén viendo cara a cara, donde no haya temor alguno y Dios no les quite la vida por ver su presencia. Entonces era como la apoteosis más grande para ellos. Entonces, así las cosas, ellos veían, o la condición en la que ellos veían el trono de Dios en la época mesiánica o en el final de los tiempos, es que esos 24 ancianos es como si Dios vuelve a tener un pueblo donde lo vamos a ver cara a cara. Ese pueblo va a ser la iglesia, que lo vamos a ver. Y esos ancianos representan como a todas las personas o a los dirigentes que lo van a escuchar y lo van a ver cara a cara, así como en el Sinaí. Eso hace referencia a esos 24 ancianos. Daniel los ve de otra forma, no importa la forma en la que Dios da la profecía, pero todo apunta a los tiempos mesiánicos donde va a haber una manifestación sobrenatural en la que todos vamos a escuchar a Dios y lo vamos a reconocer. Esa es la esperanza nuestra, ¿no? Los muertos en este momento no ven la cara de Dios, ¿cierto? Todavía no. No. ¿Cómo así? Pues no, Los que yo me muero ya y lo veo. Pues esa es la parodia, No se sabe, Estamos en locura. A mí me enseñaron que no, que todos lo íbamos a ver. Eso es mentira. El tiempo, cuando nosotros muramos, vamos a entrar en una fase atemporal, ¿cierto? En esa temporalidad pueden pasar las cosas más locas que si nosotros nos ponemos a pensar en cómo es nuestro estado temporal. A cuando nosotros muramos, el que nos cuenta de allá nos va a enloquecer y nos va a parecer como una cosa extraordinaria, loca, pero ¿cómo así que vos ya estás allá cuando eso no ha pasado? Y sí, yo ya estoy viendo el juicio final y nosotros lo estamos esperando. Hay cosas muy interesantes en esos estados. Es como el sueño, que uno cuando está durmiendo ve cosas del pasado, ve cosas del futuro. ¿Cómo tratar de racionarlo? Pero para quedar tranquilo, piense que cuando usted muere y va a despertar, le va a ver cara a cara. Porque creo que es así. Yo personalmente creo que va a ser así. Isaías capítulo 60, versículo 19. Ay, sí, Martis. Isaías 60, 19. No, estoy diciendo es porque tiene relación con este pasaje. ¿Qué pasó? Que Sandra no va a ver a Dios, me imagino. Me va a buscar en el cielo a ver si lo encontramos, dice. No. Mira lo que dice. Ya no será el sol tu luz durante el día, ni con su resplandor te alumbrará la luna, porque el Señor será tu luz eterna, tu Dios será tu gloria. Por eso se va a avergonzar el sol. Y por eso la luna se va a sonrojar. Porque creían que nos iluminaban, pero cuando llegue Dios eso va a ser como... Hombre, gracias, pero ya. Ya cumpliste por 13.000 años, ya cumpliste de civilización. El Salmo 82 también habla de lo mismo, Pablo, ¿cierto? Sí, pero ya no lo vamos a necesitar. Muy lindo, muchas gracias, pero hasta ahí le queda. Me bronceaste muy rico, pero hasta ahí llegamos. Se acabó esta relación. Hay una canción que habla sobre eso. Una canción cristiana. Capítulo 25. Nos ha rendido. Vamos al capítulo 25. Sí. Esto es como un pasaje que consta de tres partes. Aquí hay una acción de gracias, hay un banquete
y un himno de alabanza. Esto es puro digámoslo así, como género literario apocalíptico, en ese mismo orden que venía. Bien, verso 1. Dios, oh Yahweh, tú eres mi Dios, yo te ensalzaré y alabaré tu nombre, porque has cumplido maravillas, designios de mucho y fidelidad y verdad. Él es como si estuviera viendo ya esa época cumplida, como si Dios lo hubiera llevado, traspasado y le hubiera revelado el momento en que se iba a cumplir todo esto de bondad para la humanidad. Muy salmico ahí, ¿no? Pues como alabanza. Sí, es un cántico. Esto es un cántico, es un salmo, tal cual. Designios de mucho y fidelidad y verdad, porque hiciste de la ciudad un montón de piedras, de la ciudad fuerte una ruina. La ciudad fuerte se está refiriendo a la ciudad de cautiverios. Ya la ciudad de los extranjeros no es ciudad y no será jamás reedificada. Aquí sí más fácilmente se está refiriendo a Babilonia, pero es que Babilonia en sentido apocalíptico significa muchas cosas. En el sentido contemporáneo inmediato, Isaías era la Babilonia pues que ellos tenían. Para nosotros Babilonia en esos momentos incluso puede ser un imperio, puede ser una ciudad o un estado que esté desarrollando una ideología con la cual está contaminando a toda la humanidad. Ya la ciudad de los extranjeros no es ciudad y no será jamás reedificada. Por eso... En la mía dice la ciudad de los orgullosos. Está bien. La ciudad fuerte. Por eso te glorificará un pueblo fuerte y te temerá la ciudad de las naciones poderosas. Porque fuiste tú un refugio para el humilde, refugio para el pobre en su angustia, cobijo contra la tempestad, sombra contra el calor, pues el aliento de los tiranos es como una borrasca de invierno. Como calor sobre tierra seca, apaciguarás el tumulto de los extranjeros. Como el calor da la sombra de una nube, el cántico de los tiranos se extingue. Es un canto, es un salmo, es muy hermoso. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. ¿Por qué Apocalipsis? Porque como Isaías está escrito en un lenguaje apocalíptico, entonces vamos a ver más o menos cómo intentar descifrar a qué lugar o a qué se refiere cuando habla de esa ciudad fuerte y de todo esto. Apocalipsis 17, 15. El ángel me dijo. Los ríos. No, los ríos continúan. Sí, está bien. Por favor. El ángel me dijo, las aguas que has visto sobre las que se sienta la prostituta son los pueblos, las muchedumbres, las naciones y las lenguas. ¿Sí ves? Entonces mire que el lenguaje apocalíptico no necesariamente tiene la figura tiene que ver o necesariamente es algo explícito. Si la misma revelación o la misma escritura no te dice qué es, hay que tener mucho cuidado con la especulación. Entonces, aquí en este caso, él le da una visión y le está dando la interpretación. Entonces, aquí en este caso, esta de las ciudades, bien podría ser Babilonia, bien podría ser Samaria también, y para nosotros, en el sentido inmediato, es la ciudad o la ideología que esté representada en el final de los tiempos. Pablo, ¿tienes un Apocalipsis? Juan. Sandra, verso 6. No, yo creo que como Marta participa tanto, yo creo que está bien. Y preparará Dios de los ejércitos. A ver, que nos perdimos. ¿En cuál? Miren que yo sé que ustedes van a asociar muy fácilmente este pasaje con un pasaje del Apocalipsis. Y preparará Yahvé de los ejércitos a todos los pueblos sobre este monte, un festín de suculentos manjares, un festín de vinos generosos, de manjares grasos y tiernos, de vinos generosos y clarificados. Y sobre este monte hará desaparecer el velo que oculta a todos los pueblos. Este velo no se refiere al velo del templo, este es el velo que ellos utilizaban para hacer luto. Ellos se ponían un velo por el tiempo que iban a hacer el luto del difunto, y después cuando terminaba el luto se cambiaban el velo
y algunos hasta lo enterraban, pero ese se está refiriendo es como al velo del llanto, ya se les va a acabar esa tristeza. Yo lo estaba interpretando como ese velo que tenemos pues, No, como algo que nos impide ver. No, por eso hice la aclaración, porque como uno lo usa mucho en ese sentido, aquí se refiere al velo del llanto, del luto. Y sobre este monte hará desaparecer el velo que oculta a todos los pueblos, la cortina que cubre a todas las naciones, y destruirá la muerte para siempre, y enjugará el Señor las lágrimas de todos los rostros, y alejará el oprobio de su pueblo, lejos de toda la tierra, porque el Señor ha hablado. ¿A qué pasaje se les parece eso? Un poquito. ¿A cuál? El que enjuagará nuestras lágrimas. Una, sí. Eso lo repite en Apocalipsis. 2. ¿Recuerdan cuando el Señor dice que Él está a la puerta? Y llama. Ajá. Y recuerdan en los evangelios que él se refería mucho al banquete y a la cena del novio y de la novia y al banquete nupcial, a las bodas del Cordero de Apocalipsis. Ellos no podían presentar algo más de lo que conocían en su materialidad, y para ellos lo máximo era un super festín, un banquete comiendo de todas las cositas, que el postre de dátiles, que la cosita acá, que el vino bien hechecito, el que esté clarificado, lo más rico. Es ese banquete en el monte Sión, donde todos aquellos que se burlaban del Dios invisible, del Dios de los judíos, de los hebreos, de los cristianos, que divagaban en filosofías humanas, cuando vean el día glorioso de Dios presentándose en el monte, van a ser completamente avergonzados, viendo que efectivamente ese Dios invisible que parecía que era indolente y no le importaba el mundo, tenía todo bajo control y que era real. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a estar en un banquete y las personas que no crean o que siempre hayan estado alejadas de Dios o no les importe, van a estar sorprendidas y va a ser todo lo contrario. El oprobio se va a cambiar, es como que se van a intercambiar los papeles. Los que van a llorar son los que no puedan entrar al banquete. Pues ellos pueden ver, pero hay un abismo. Exactamente, que no les permite. Eso va a ser horrible. Pero pueden ver. Bueno, entonces vamos a tener paz. Y alejará el oprobio de su pueblo lejos de toda tierra, porque el Señor ha hablado. Permite eso. No, ya no voy a ver eso porque ya viene a cenar aquí. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11. El humo del fuego que los tortura se elevará por siempre. Los que adoren a la bestia y a su imagen y a los que tengan la marca de su nombre no tendrán descanso ni de día ni de noche. Eso significa que el pueblo santo de Dios debe ser paciente, obedecer los mandatos de Dios y permanecer fiel a Jesucristo. Eso de la marca que todo el mundo habla que es, que tenga la marca. El 666. Han dicho que el código de barras, han dicho que un microchip, han dicho que es simplemente un acróstico que entendían los de la época, pero ya hablaremos de eso cuando volvamos a estudiar Apocalipsis. Curso número 2. Ay, no, ¿cómo así? Principio de Apocalipsis. Te voy a decir algo, cuando estudiamos Apocalipsis, el famoso 666, la numerología en la Biblia, pero numerología no entendida en sentido esotérico, sino la manera en que ellos utilizaban los números está muy vinculada a los días de la creación. Por lo tanto, el número 6 representa en la creación en Génesis cuando Dios creó al ser humano, cuando Dios creó al hombre. Entonces, con esa asociación, cuando ellos utilizan el número 6, siempre lo van a asociar al hombre o al ser humano. Entonces, si yo utilizo el número 6, que es el número de la creación del ser humano, y le pongo lo acompaño de otros 6, vinculándolo al número 3, La Trinidad, por el lado de cristianos sí, pero por el lado de la creación, tiene que ver más con el sentido de algo que terminó y completó. No se acabó. Entonces, ¿qué quiere decir? El 666 es un hombre exaltado. O sea, el 666 es el hombre exaltándose a sí mismo. El hombre más el hombre más el hombre. El hombre sin Dios. El hombre que es su propio Dios. Eso es lo que más representa el 666. Más allá que un código binario de barras. No sabe que lo van a marcar a uno y que yo no sé qué, Dios va a
Puede pasar, ¿no? Puede tener una vinculación con algo real, ¿cierto? Puede tener, yo no estoy diciendo que no. Pero sí sé que el 666, y lo saben los judíos, y cuando uno lee toda la parte en gematría y todos estos estudios que ellos utilizaban para las palabras y los rabinos con los números, es como ejemplo el 7, cuando nuestro Señor dice perdonar 70 veces 7, Él está exaltando el número 7 para hiperbolizar algo que es perfecto, porque Dios terminó la creación en el día séptimo. Entonces, por lo tanto, toda obra, el 7 significa completo, porque recuerden que los hebreos no utilizaban la palabra perfección, esa palabra es griega. La palabra griega que representa perfección es teleios o telios. Y los judíos no utilizan, esa palabra no existía para ellos. En el diccionario hebreo no existe la palabra perfecto. Existe, o ahora en el hebreo moderno sí, pero en el hebreo antiguo existía la palabra completo. Entonces cuando Jesús dice perdonar 70 veces 7, está diciendo perdone siempre. Completo, perdone perfectamente 7, siempre tiene que perdonar. 666, el ser humano exaltado, por ahí uno más o menos ya puede empezar a mirar. Si uno ya sabe que el 6 es el humano, cuando el hombre se empiece a olvidar de Dios y se empiece a endiosar a sí mismo y a manejar lo que llama el transhumanismo, todo empieza un poquito con... me va a terminar hablando un montón de cosas. Pero mire, primero nos están diciendo que no existe género, que el género es una cosa social. Entonces es como quien dice, partamos de cero, todas las construcciones sociales, anatómicas del ser humano, eso es mentira. Cero, el ser humano es un programa en potencia, ¿cierto? Vamos a tirar código, ¿cierto? Vamos a programar. Y eso es el ser humano. Es una de esas board con que estudian los ingenieros de electrónica o que están empezando de programación, esos PLC, ¿cómo es que se llaman? Estas board, donde circuitos. Un microcontrolador completamente en blanco. Y empiezan a jugar, listo, no existe género. Entonces, primero nos venden que no existe género. Entonces, ya no creemos que existe género, entonces, género es lo que usted quiera que sea. Ok. Entonces, yo quiero ser y una chorrera de cosas. Y cada vez salen más. Construye la película. Y entonces, ya no solamente no existe el género, ya no existe la nacionalidad. Usted es un ciudadano del mundo, eso existe lo que sea. No existe nada. Entonces empiezan a borrarte el casete al ser humano y a volverlo una cosita en blanco, un amasijo con el cual alguien que llegue con una ideología muy fuerte te puede manipular y transformar. ¿Y qué es eso más que el hombre haciendo y dirigiendo su propio destino y siendo Dios? Entonces, en últimas, el hombre está terminando en eso. Es que ya hay un movimiento, una corriente muy fuerte que se llama el transhumanismo. ¿Qué versa el transhumanismo? El transhumanismo, para ponerlo en síntesis, dice lo siguiente: la evolución natural llegó hasta el Homo sapiens sapiens. Ya nosotros no podemos evolucionar de manera natural más allá de lo que nosotros somos. Nos tardaríamos mucho y lo que terminaríamos perdiendo es el dedo meñique y el dedo chiquito del pie también, y perdemos eso y se nos hacen los ojos más grandes y terminamos con estos muy hábiles por los celulares y bien flacos, y en fin. Todas las especulaciones anatómicas. Entonces, ellos dicen, listo, la premisa de ellos, del ser humano no puede evolucionar más. Por lo tanto, como nosotros somos seres inteligentes, dirijamos nuestra propia evolución. Entonces, vamos a hacernos implantes, vamos a cambiarnos la genética, vamos a decidir si queremos ser este sexo o no, vamos a hacer entonces embriones para escoger que cualquiera pueda tener hijo, escoja el sexo de su hijo, el color de ojos de sus hijos. Y eso ya lo venden. Sí. Computadora ahí. Entonces el ser humano dirige su propio destino, no solamente de manera social, política, económica, sino que ya su propia genética. ¿Qué no es eso sino el hombre siendo su propio Dios? Entonces el 666, entendiendo hacia dónde va la humanidad, es más o menos como el hombre diciéndole a Dios: suficiente. Y empezamos a vivir el famoso superhombre de Nietzsche. El hombre es su Dios. El hombre es el que rige su propio destino y que va a esos mitos. Y terminamos por allá metiendo los microprocesadores en la cabeza, memoria RAM para recordar todo. Y Dios está llamando a Dios, eso es más apocalíptico. Exactamente.
Entonces, por eso no quería responder mucho, porque nos quedamos aquí. Pero ya. Pero bueno. Ok, vamos entonces a orar. Vamos a dejar ahí en el versículo 8. ¿Me puedes dejar ahí anotado para la próxima? Capítulo 25, versículo 8. Ok. Mátelo en el chat de la clase de vida. Padre nuestro, gracias. Señor, yo sé que hablar de ti, Señor, cuando para el mundo eres invisible, cuando estamos buscando razones y siempre queremos filtrarlo todo por la razón, y yo sé que la razón es buena y es justa, mas desconocemos que hay una realidad espiritual, ahí caemos, Señor, porque vemos la realidad a medias, y a medias no te podemos conocer, Señor. Pero tú que nos has tocado con tu espíritu y nos has dejado ver, Señor, a través de esta rendija, el mundo espiritual, y nos has hecho saber por tu amor y por tu cuidado que somos tus hijos, no permita, Señor, que todo aquello que conocemos se llegue a nuestro corazón, se quede ahí en desuso o se lo carcoma el polvo, Señor, sino que podamos ponerlo por palabras y por hechos de amor y de servicio hacia los demás, Padre, porque así extendemos tu reino, y que lo sobrenatural nos acompañe para que aquellos que no crean, aún por nuestras palabras, Señor, pero por tu evidencia que se hace manifiesta, Señor, a través de tu iglesia, ellos puedan animarse y creer también, y ser partícipes así como nosotros de este banquete, Padre, que al principio tenemos en esa relación con el Espíritu Santo, pero que sabemos que a futuro lo tendremos completamente y te vamos a conocer tal cual eres, y nos vas a compartir y dar las explicaciones suficientes para comprender esta realidad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Pablo. A vos. Gracias.